Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este webinar dentro de la iniciativa de Blockchain España de Meetup Online. En este caso, yo soy Susana Cabero, soy colaboradora de la iniciativa Blockchain España y hoy vamos a tener con nosotros en este primer webinar a Alex Preuchat, que es coordinador de la iniciativa Blockchain España. Además de, lleva ya desde el 2012 como asesor de desarrollo estratégico, gestión y formación de mandos en multinacionales y startups sobre el ecosistema blockchain. Y con Javier Molina, economista y máster de mercados financieros, que ha sido también responsable de productos cotizados y director de productos estructurados para banca privada de Société Générale, y que actualmente es analista y colaborador del Confidencial y Token Capital. Con Alex y con Javier vamos a presentar este contenido enfocado a el Bitcoin visto desde la perspectiva de un activo de inversión. En este momento es un momento bastante propicio, visto la volatilidad que está habiendo en los últimos meses en el mercado. Y bueno, antes de pasar y darles el micrófono a ellos, pues solo explicaros dos cositas. Iré recogiendo yo, podéis hacer preguntas que al final de la presentación de Javier, pues en el tiempo que nos dé, sabéis que tiene una duración de 1 hora este webinar, pues iremos intentando contestarlas. Y sin más, pues paso a Alex el micrófono. Vale, hola. Oye, pues bienvenidos a todos a este primer webinar de Blockchain España que está liderando Susana. Estamos muy orgullosos de poder lanzar una iniciativa más desde Blockchain España y que incluso puede ir más allá de las fronteras de España, porque normalmente casi todas las actividades que hemos hecho hasta ahora están físicamente localizadas en España, pero esta es no es la primera, porque también tenemos los grupos de Telegram y todo esto, pero esto es una importante que puede aportar conocimiento y gestionar, crear un puente también entre nuestros hermanos de Latinoamérica y España. Esto es súper importante para nosotros, porque el objetivo que tenemos con Blockchain España es hacer de España un sitio importante en el ecosistema blockchain, pero nosotros lo hacemos desde España, pues porque vivimos en España, pero también queremos que esto pase en todos los países y especialmente en Latinoamérica, que es una región pues de la máxima cercanía para nosotros. Y bueno, ya estamos apoyando iniciativas en Colombia, Perú y en Costa Rica y en otros países, pero intentamos siempre trabajar lo máximo posible con Latinoamérica o cualquier otra persona que esté en otro país que pueda estar interesada en blockchain en español, ¿no? Y el objetivo de nosotros es eso, hacer de España un sitio importante en el ecosistema blockchain, porque pensamos que va a generar muchísimas oportunidades de empleo, de riqueza y de prosperidad, y que tenemos talento y que creemos en los principios de la descentralización, de crear un mundo que utilice estas nuevas herramientas, de crear una economía descentralizada peer-to-peer, y ese es el objetivo. Y hasta la fecha hemos hecho muy pocas cosas orientadas a la inversión, porque siempre casi todo lo que hacemos es orientado a los fundamentos, los principios y la tecnología, pero hemos pensado que también sería una buena idea de empezar a tocar temas de inversión, sobre todo porque contamos con Javier Molina, que también es coautor del libro en Blockchain, la revolución industrial de Internet, y que pensamos que lo trata de una forma excelente, con un nivel financiero muy alto, y que además es nodo de inversión de Blockchain España y está liderando diferentes iniciativas desde un punto de vista de inversión y valoración dentro del ecosistema de Blockchain España. Y nada más, el objetivo principal es que disfrutéis mucho de esta sesión con Javier y darle las gracias de nuevo a Susana por haber tenido la idea y la iniciativa de montar todo esto, y esperamos poder hacer muchas más de estas y si os gusta este formato que estamos lanzando hoy por primera vez. Sí, antes de que empiece Javier, aprovecho para deciros que al final de la sesión, cuando desconectéis, pues tendréis la oportunidad de dar vuestra opinión sobre este webinar. Pues ya pues Javier, empiezo yo entonces. Gracias, Susana, gracias, Alex, y gracias a todos por asistir.
Un poco la idea de hoy no es daros unas pautas de cómo especular o cómo ganar dinero con criptoactivos. Sería un error por mi parte y una falta de ética y una falta totalmente de sentido, ¿no? Y más en un mercado como el que estamos viendo. Fijaros que hasta ayer parecía que el criptomundo se hundía y que esto era el fin, la famosa burbuja, ¿no? Fijaros que esta es la primera vez en la historia casi que nos hablan de burbuja antes de que ésta se produzca y ya llevamos en formato burbuja pues unos cuantos años hablamos de Bitcoin. Eso no quiere decir que no la haya o eso no quiere decir que no estemos en un momento muy delicado desde el punto de vista de valoración, pero mi enfoque hoy no es tocar tanto esa parte, como os decía, sino más bien, pues, cómo hago yo de forma inteligente una inversión en criptoactivos que tenga sentido, que caiga dentro de lo que es mi perfil de inversión y para de esa forma, pues, ver si me interesa o no, ver si se adecua o no a mi estrategia de inversión, ¿no? Al final también deciros que todo lo que os cuente hoy son opiniones y jamás recomendaciones. Y pues quiero empezar un poco con lo que decía pues uno de los nominados a premio Nobel, Leon Lom, que decía que hay que estar informados de todo lo que sucede digamos, alrededor de Bitcoin como protocolo y de Bitcoin como moneda. ¿Por qué? Porque es uno de los desarrollos más importantes que tenemos ahora mismo, ¿no? Eso también cuaja un poquito con salió ayer un artículo de William Casares, que es el que está en el Consejo de Administración de PayPal y está en Xapo, donde uno de los errores que se cometen muchas veces es unificar o intentar diferenciar Bitcoin, lo que es el protocolo, de lo que es el token, cuando al final estos dos conforman un uno. Es decir, si estamos en una blockchain pública, al final no se concibe que no haya un modo de incentivo, si queréis, para esos validadores de todas las operaciones que están realizando. Por eso, al final, no se puede separar. Es decir, que si al final Bitcoin va a cero, si Bitcoin no tiene valor, significa que ha fallado la tecnología blockchain y que vamos a volver pues, a las bases de datos eficientes o a otro sistema. Con lo cual, eso es importante de cara también a intentar inventarnos cuál va a ser el precio futuro. Pues no tengo ni idea. A corto plazo esto es una ruleta, y lo estáis viendo. A largo, medio plazo, eso es otra historia. Y ahí es cuando entra el activo de inversión, cuando entra lo que es la utilidad que al final podamos obtener de este criptomundo. Si tomamos un poco lo que es market cap, capitalización de mercado, fijaros que ha sido alucinante lo que ha pasado sobre todo en el último año, ¿no? Que hemos llegado a estar en todo lo que son los criptoactivos. Luego diferenciaremos entre criptomonedas, criptocommodities y criptotokens, porque no son lo mismo, y estos días lo habéis podido ver. Ha habido criptotokens que no han caído tanto como el mercado global, ¿vale? Incluso ha habido alguno que hasta ha subido. ¿Por qué? Porque tienen finalidades distintas. Pero lo que es todo el mercado, estamos pues después de la caída de estos últimos 30 días, es verdad que ha bajado sensiblemente, pero estamos por encima de los 500.000 millones. Es decir, que es una capitalización de mercado ya ciertamente importante. Cuando enfrentemos la inversión de forma inteligente, va a tener mucho que ver. Por eso os hablo del market cap. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo quiera un activo que sea invertible, voy a exigirle ciertos requisitos. No basta con que me guste la idea o no basta con que me guste el protocolo o que yo lo entienda, sino que también tengo que tener un marco, tengo que tener un entorno donde poder moverme correctamente. Por eso es tan importante el que tengamos liquidez, el que tengamos suficiente volumen para en un momento dado poder entrar y cerrar posiciones. No hablo de corto plazo, hablo de posiciones en medio plazo. También muy interesante es ver cómo Bitcoin, que hasta hace pues un año, fijaros, enero del año pasado, pues suponía el 90 al 80% de lo que es este market cap, pues ha caído hasta casi por debajo, ahora está un poquito más arriba, hasta cerca del 40%. Es decir, que Bitcoin está perdiendo peso frente al resto, digamos, de criptoactivos. Y eso es importante cuando vayamos a hacer una pequeña cartera de criptomonedas o de criptoactivos. ¿Por qué? Porque lo que es la ponderación de cada uno de ellos impacta mucho. Yo no puedo estar invertido al 100% en un solo criptoactivo, porque entonces el riesgo que corro es muchísimo. Tengo que ser capaz de diversificar, tampoco en 10 nombres, pero sí por lo menos hacer una cartera
que sea eficiente y que tenga en consideración pues esas particularidades. Igualmente, fijaros lo que son volúmenes diarios, ¿no? Pues si nos vamos ahora mismo al mercado en tiempo real, pues veis que ahora mismo cotizando Bitcoin a casi $12.000, estamos hablando de 8.000 millones de volumen negociado en las 24 horas. Y el market cap, fijaros, desde ayer que hice la presentación hasta ahora, pues ya estamos otra vez en 200.000 millones. Por supuesto, lo que más llama la atención, y es lo que está haciendo pues, que se acerque mucho profano a este criptomundo, y eso es un peligro. Bueno, es un peligro según cómo lo contemplemos. Por ejemplo, para mí, que haya mucha volatilidad ahora mismo es bueno. O sea, me alejo de cuántos inversores se han quedado pillados, atrapados en Bitcoin a $18.000. Eso lo dejo en un lado ahora, porque lo que me interesa es ver que esa volatilidad tiene una parte positiva, y es que atrae al usuario, atrae a la gente, porque buscan que estos datos, ¿no? Pues Ripple ha subido el año pasado hasta enero un 34.000%, o sea, cifras que no existen en ningún otro mercado. Ethereum subió 9.000, Bitcoin un 1.500%. Entonces, como os digo, esa volatilidad atrae al profano, pero ese profano va haciendo comunidad, y ese acceso, esa llegada de nuevos inversores, lo que va a acabar terminando por provocar es justo lo que queremos, que la volatilidad baje, porque es esencial. Ahora mismo, con volatilidades del 100%, luego os contaré qué es eso, no tiene ningún sentido invertir en este activo, porque estamos, lo que os decía, esto es una ruleta, ¿no? Ayer caía un 20, hoy sube un 20. Eso es póker, no tiene ningún sentido el tomar esto siquiera en consideración. Pero, como toda tecnología al principio, está sufriendo esa llegada, esa variación tan fuerte, que al final acabará convergiendo en lo que yo pienso va a ser pues, una volatilidad mucho más baja. Y ahí es cuando veremos si realmente es Bitcoin o es otro criptoactivo el que haya que tener en cartera. Eso también es importante. Esto evoluciona. Los criptoactivos tienen detrás unos protocolos, unas infraestructuras que van a ir cambiando, ¿no? Porque se puede quedar pues el tema de Bitcoin famoso, ¿no? Pues que no es escalable, tienes un problema de coste. Tal vez aparezca otra, en este caso criptomoneda, que sustituya a Bitcoin. Pues bueno, hay que contemplarlo. No estamos cerrados a un solo activo. O igual va a haber modificaciones en el propio protocolo Bitcoin que hagan que esa sea la referencia. Entonces, dando un rápido repaso, fijaros que este año pasado, el 2017, ha sido el donde hemos visto verdaderamente pues, de todo, ¿no? Desde, esto es el primer trimestre, ¿vale? Pues desde, por ejemplo, cuando la SEC no aprobó en 2 veces en el mes de marzo los primeros ETFs sobre Bitcoin, que al final los acabarán aprobando. Ya habéis visto que los futuros sí que ya están en mercado organizado. Tuvimos, bueno, pues varias noticias interesantes. A medida que fuimos avanzando en el año y el precio de todos los criptoactivos y el market cap empezó a subir, pues vimos también que se iban como, fijaros, ¿no? La cantidad de cosas desde que fueron apareciendo, ¿no? Pues desde el SegWit 2, que al final quedó a final de junio, pasamos, si queréis, al tercer trimestre, donde fue como el impacto de la regulación. Ese es uno de los factores que cuando invertimos como nuevo activo financiero tenemos que ser conscientes que corremos ese riesgo, y no es un riesgo menor, y 2018 será justamente el año en que la regulación va a impactar más. Ya habéis visto esta semana mismo, pues hemos visto, por ejemplo, incluso en España, ¿no? Donde la CNMV, pues aparte de advertir sobre el riesgo de los criptoactivos, pues está ya tomando en consideración pues cómo se va a tener que afrontar a estas nuevas ICOs que salen al mercado. ¿Es un security? ¿No lo es? Y eso pues tiene un impacto, ¿no? Caso de China, pues o caso de Corea del Sur. Fijaros, pues ya en septiembre pues China pues prohibió de alguna forma lo que son las ICOs, incluso lo que son las crypto exchange. Corea pues, del Sur pues también pasó lo mismo, al mismo tiempo que por ejemplo pues, Australia estaba sacando pues unas guías, ¿no? Unas guías sobre cómo pues, proceder. A medida que vamos acabando el año, fijaros, ¿no? La cantidad ya de noticias realmente de cierta importancia que vamos viendo, ¿no? Hasta la más interesante desde el punto de vista de inversión, que fue a final de diciembre, cuando, pues, por ejemplo, tanto el CME Group como el Chicago Board of Exchange
pues saca los primeros futuros, es decir, tenemos un producto regulado sobre un activo no regulado, que es curioso y nunca había pasado antes, ¿no? Pero, ¿qué permite eso? Pues la llegada de dinero institucional de un lado y la posibilidad de, sin tener que buscar a otras partes con apalancamientos y historias raras y costes innecesarios, ponernos cortos en mercado. Es decir, yo ya puedo cubrir una posición previamente comprada, abierta, o yo ya puedo pues, ponerme simplemente a especular hacia la baja. Fijaros, todo esto son datos de países con respecto a regulación que fue apareciendo justo pues, en esa última parte del año. ¿Vale? Pues desde pues, Marruecos, que prohibió todo lo que tiene que ver con el criptomundo, ¿vale? Pues porque incluso lo consideraba que iba hasta contra el Corán, hasta pues una idea que existe pues en Estados Unidos y en Europa de que hay que regular. Al final esto va a ir para adelante, pero esto va a sufrir una transformación a como lo hemos estado viendo hasta ahora. Así las cosas, fijaros que ya si entramos rápidamente en lo que son las exchanges, pues todo ha cambiado muchísimo. Y ahora mismo la actividad que se puede seguir vía estas casas de bolsa, pues es alucinante, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, fijaros ahora mismo, cotizando en tiempo real, el Ethereum contra el euro, ¿vale? Pues estamos a 909. Estos son profundidades de mercado, precios de compra, precios de venta, gráficos, vamos a ponerlos en un minuto, podéis aquí ver la evolución de lo que ha estado haciendo, ¿vale? O si queréis, vamos al Bitcoin contra el dólar, donde aquí veis la actividad que es mucho, mucho mayor. Esto os lo enseño porque, bueno, pues al final hay que pasar todavía por sistemas centralizados, ¿no? Que es lo que al final también debería cambiar de alguna forma para poder entrar en el criptomundo. Pero también nos permite pues que todos esos mitos, esos falsos mitos de que aquí pues todo es anónimo, pues no es así. Tú tienes que darte de alta en estos exchanges para poder actuar en el mercado, aunque es verdad que hay otras formas distintas. Fijaros, aquí son operaciones que están cerrándose ahora mismo, lo que tanto es la cantidad de bitcoins como el precio, y bueno, y si lo fijáis, pues hoy el día, pues lo ponemos en una hora, pues hemos venido pues de 13.000 que ha estado por la mañana hasta los 11.000 que está ahora. Es decir, que el mercado está vivo. Y todas estas exchanges son las que están haciendo que esto sea posible. Como dato curioso, fijaros, esto es un gráfico interesante que he pillado por aquí, en el cual es como el poder de compra de Bitcoin, ¿no? Si realmente fuese ejecutable. Pues ya veis que, por ejemplo, pues en Malasia, con un Bitcoin podemos comprar 8.200 Big Macs, ¿no? Una tontería, una gracia, pero para que veáis que cada vez pues la gente lo va buscando más, cada vez la gente tira más de lo que es información. Fijaros en esto es en Google Trends lo que supone la gente haciendo búsquedas sobre Bitcoin, sobre Ethereum o sobre Ripple, ¿no? Y que además coincide, luego lo veremos en la parte de correlación, con lo que está pasando con el precio. Es decir, hay una correlación no científica, si queréis, o que yo no utilizo como una forma de entrar o no al mercado, pero sí es verdad que entre el interés de la gente y el precio, ¿vale? Y ahora ya tenemos tantas herramientas que esta nos permite saber qué está pasando. Así las cosas, fijaros también lo que os decía, de la llegada de inversor cada vez más institucional, pues un ejemplo son los criptofondos, ¿vale? O los hedge funds que están utilizando al final, pues, criptoactivos. Pues bueno, veis que el crecimiento es espectacular y se estaba hablando de unos 2.000 millones ya invertidos en criptomonedas por los hedge funds, ¿eh? Y son 84 ya, o eran a final de año. Además, el debut de los futuros, que antes os he comentado, o incluso ya se están sacando índices sobre todo el mercado. Es decir, ya tenemos un activo de referencia. Si yo tengo una inversión en un criptofondo, este se va a poder comparar contra un activo de referencia. Si yo tengo un fondo que invierte en acciones españolas, pues mi activo de referencia es el IBEX 35. Pues aquí será pues un índice que recoja por market cap o por lo que sea todo lo que es el criptomundo. Así las cosas, cuando ya para meternos en materia, es interesante y muy importante que diferenciéis tres grandes tipos de criptoactivos. De un lado lo que son las criptomonedas, ¿vale? Cuya, digamos, misión, cuyo objetivo
no es más que el funcionar como una moneda, como una forma de pago, ¿vale? Que sea reserva de valor y que sea unidad de cuenta. Es el caso de Bitcoin, es el caso de Litecoin, el caso de Monero. Es decir, cuando yo invierto en una criptomoneda, estoy apostando a un paradigma financiero en el cual este activo, Bitcoin, me sirva para recibir mi sueldo, para pagar o para transmitir valor. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo enfrento una inversión en el criptomundo, tengo que saber qué estoy asumiendo. Entonces, aquí sí que ya depende de cada uno, de que nos creamos o no ese potencial. ¿Puedo yo ir por el mundo pagando en bitcoins? Pues no en todos los sitios, de hecho en muy poquitos sitios. En cambio, a lo mejor me puedo ir a Japón, que sí que está aceptado con medio de pago, y tal vez en Japón pues pueda moverme pagando en bitcoins. Además es importante, ¿por qué? Porque si seguimos viendo los tipos de criptoactivos que tenemos, nos vemos las criptocommodities, como puede ser pues Ether, como puede ser Golem. Estos son más tangibles. ¿Por qué? Porque ofrecen una capa, ofrecen una infraestructura sobre la cual yo puedo luego crear valor. Es decir, si yo me meto en Ethereum, donde tengo que utilizar el Ether para poder usar esa blockchain, puedo ver que existe una forma de generar valor. Es decir, fijaros la gran diferencia. En criptomonedas estoy apostando por un nuevo paradigma financiero en el cual el dinero está totalmente descentralizado. En criptocommodities no tiene nada que ver con eso, porque no pretende ser una forma de pago, sino que lo que pretende ser es una base. Si yo puedo intuir que Ethereum o RSK ahora va a ser la plataforma sobre la cual se va a desarrollar toda tecnología, esto puede tener mucho más valor. Y esto hasta podría llegar a modelizarlo y sacar un valor intrínseco. Aquí es pura invención. Pese a que Bitcoin es el activo que más historia tiene y que al final menos volatilidad está incorporando. Y si ya pasamos a lo que son los criptotokens, por decir que es la última de las grandes familias, ¿vale? Aquí también llamadas upcoins, esto lo que hacen es que casi todos no tienen su propia blockchain, lo que hacen es que operan sobre las criptocommodities. Y aquí sí que la aplicación va directamente al usuario final. Es decir, fijaros, os metéis aquí, aquí tenéis la dirección y tenemos ahora mismo 843 de los 1000 y pico que tenemos en todos los criptoactivos son ese tipo de tokens. ¿Qué pasa con estos? Pues que estos pueden tener un valor. O sea, si yo creo una aplicación, creo un protocolo que me permite pues que cuando me vaya de viaje, al final, pues pueda hacerme mis seguros de cancelación y demás, y eso tiene utilidad, pues claro, las cosas cambian. ¿Por qué? Pues porque efectivamente puedo intuir que ahí hay un valor intrínseco. Cuanto más se utilice, por ejemplo, la criptocommodity, o sea, la base, pues más valor le puedo asignar. Al final, fijaros que no hay todavía una unificación de criterios de saber ante qué tipo de activo estamos. Por ejemplo, para los que han sacado los futuros, el Chicago Board of Exchange, el CME, un criptoactivo no es más que un commodity. La IRS norteamericana dice que es property. La SEC está viendo si al final es un security. El Banco Central de Israel nos sacó un comunicado que es un activo financiero. Y la CNBV de momento no tiene opinión propia, ¿vale? Pero sí que está yendo un poco por el lado de la SEC. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si yo quiero decir, oye, pero ¿ante qué tipo de activo estoy? ¿Qué tipo de security? No es un activo de capital, porque no paga ningún tipo de dividendo. Una acción es un activo de capital. No es consumible, porque no lo puedo transformar en otro. No genera cash flows. Y donde tal vez podría cuadrar, si no fuera por esta volatilidad, que no es un tema menor, es como reserva de valor. Y lo asemejaríamos más al oro, que no a una divisa. ¿Cómo lo afronto yo y cómo creo que debería ser la forma de entenderlo? Pues como un activo financiero que se basa en blockchain. Es un nuevo asset class y tengo que ver que haya capacidad de inversión y que esta vaya en crecimiento,
que sea un activo no tradicional, que me ofrezca algo distinto. Si me ofrece lo mismo que me ofrece el oro, me voy al oro y no me complico la vida. Que tenga descorrelación de precios con todo, eso está totalmente relacionado, y que además la alta rentabilidad me justifique el riesgo que asumo. Para que lo veáis. Volumen, ¿a qué me refiero? A esto, ¿vale? A que si cojo volumen de Bitcoin contra el dólar, no ha hecho más que subir. Hasta esos 8.000 millones estábamos viendo que estaba negociando hoy las 24 horas. Cumple esa función. Si intento ver número de usuarios y lo hago con el número de wallets, pues veo que también cada vez hay más gente. Eso es lo que os decía, cada vez la comunidad lo va aceptando más. Al final, aquí todo depende de eso. Pues es muy importante. El tipo de inversor. Tenemos visionarios, que sería una especie de value investors, aquellos que a lo mejor, pues como yo, piensan que efectivamente aquí hay valor. Entonces yo lo que hago es que tengo mi cartera y lo que hago es hacer unos ajustes, nada más. O vendo una parte o intento volver a mi perfil inicial. Hay arbitrajistas. O sea, si os fijáis en el movimiento que teníamos aquí y si os fijáis en esta parte que es la profundidad del mercado, como podéis ver, esta actividad no la hacen 200.000 tíos operando aquí. Estos son máquinas. O sea, vosotros contra las máquinas no tenéis nada que hacer. O sea, especular en esto es, como os decía antes, hacer una ruleta. Y a eso no hemos venido aquí. Pero son necesarios este tipo de inversores. ¿Por qué? Porque hacen que al final ese arbitraje entre las distintas exchanges, por ejemplo, se produzca y no haya unas variaciones de precio suficientemente significativas para poder, bueno, las hay, pero ellos cubren esas ineficiencias. ¿Vale? Y me hacen falta inversor institucional, que es el que está pues llegando ahora o que puede llegar ahora. Al final, ¿qué tengo? Pues un potencial como reserva de valor, se está popularizando, puede haber un uso esporádico como medio de pago, no para micropagos, en el caso de Bitcoin, para eso no sirve, porque es más caro al final el coste que lo que vamos a transmitir en un micropago, ¿vale? Y como alternativo, ¿vale? Como activo, alternativo en momentos de alta liquidez, como es el caso, ¿vale? Problemas de considerar esto que os estoy diciendo, potencial reserva de valor, popularización, tal, pues bueno, primero, y esta semana lo hemos visto, sigue habiendo, fijaros, esto es dónde está distribuido el valor de Bitcoin y resulta que el 4% de las direcciones tienen el 96% de Bitcoin. Si estos tíos van a mercado a vender una cantidad no demasiado elevada de, vamos, 50, 100 Bitcoins, hunden el precio. Fijaros, si vamos al tema de antes, aquí hay 7 comprando, o sea, estamos en 1.100, o sea, 11.588. Fijaros, aquí, vamos, aquí no hay nada. O sea, hay 4 por aquí perdidos, 0,1. O sea, para soltar aquí, vamos, hundes el precio ahora mismo de 11.588 pues a 11.500. Y si lo cogemos, por ejemplo, en Litecoin, que está a 200, pues igual. Aquí sí que hay una orden fuerte, había una orden fuerte, bueno, esto está, fijaros, aquí hay una orden fuerte a 200,44 de 111. Pero igual, si nos lo queremos soltar, tenemos que irnos a 198 y así progresivamente. Entonces, eso es importante, pues que al final sepamos dónde nos movemos, ¿vale? Lo que os decía, problemas de regulación, ¿eh? ¿Cómo va a impactar eso? Los scams, alta volatilidad, burbujas, Ponzi, pues lo hemos visto hace nada, pues un caso que ha salpicado y que desde luego ha ensuciado un poco todo esto. Al final, ¿qué entendemos? Pues que Bitcoin puede ser una reserva de valor que se asemejaría más al oro, ¿vale? Y en este caso, pues debería tener cierta correlación con algún tipo de activos, como por ejemplo el oro, ¿vale? ¿Qué sucede? Que ni siquiera podemos ver una correlación con el oro. Aquí lo que he hecho ha sido coger 1.400 ETFs sobre activos de todo tipo, desde renta fija, renta variable, commodities, y he visto cuál es la correlación, en este caso con el Bitcoin. Pues la correlación ya veis que está entre 0 y 0,1. Es decir, que no tiene nada que ver con ningún activo conocido. Fijaros, contra los bonos, correlación 0. Contra el S&P,
0, o muy poquita, ahora incluso hasta negativa. Contra energía, pues ha tenido momentos donde ha estado en 0,20, en el 2013, no es significativo por el volumen que había, ahora estamos en niveles de 0. Si lo cojo contra divisas, pues tampoco. Contra el oro, pues fijaros, también está en niveles de correlación muy baja. Es decir, que al final no sé qué tipo de activo, o sea, no lo puedo asemejar, pues yo digo que es un activo financiero basado, o sea, en blockchain, ¿vale? Con lo cual, me ayuda ¿a qué? A reducir el riesgo sistemático. Eso es lo que me gusta y es lo que me atrae, porque es un hedge perfecto, ¿vale? Además, puede ser una cobertura contra sucesos geopolíticos, porque es descentralizado. Y en contra, obviamente, pondremos esa alta volatilidad, que hace pues, que efectivamente, como reserva de valor, pues no tenga sentido, que no puede ser que ayer costase 12.000 y hoy cueste 8.000. Son cosas que se tendrán que ir afinando. Si pasamos a la parte de volatilidad, fijaros, eso sí que es interesante porque es un poco la clave de todo esto. Os podéis ir a esta página, que es la cualquiera, vamos, ahora hay muchas de ellas, pero bueno, esta es la, aquí veis un poco la dirección. Y aquí lo que me está diciendo es la volatilidad diaria que tiene hoy, ¿vale? Estos son derivaciones estándar de rendimientos diarios, que tiene hoy Bitcoin. Pues está en 7,36. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto lo que quiere decir es que ese activo, ¿vale? De media, se va a estar moviendo, lo vemos aquí, ya os paso a esto, o sea, ese activo se va a estar moviendo en un 68% de los casos entre más o menos 1 la desviación estándar. Es decir, si un activo tiene un 6, en este caso era así típico, pero bueno, es un 6 y vale 100, significa que con un 68% de probabilidad el precio puede estar entre 94 y 106 en un día. Y hasta hoy, mañana no sé lo que va a pasar, pero hasta hoy la historia, esto es volatilidad histórica, con un 95% de probabilidad va a estar en 2 veces esa desviación, es decir, 88 y 112. Y con un 99% de probabilidad, 99,7, entre 3 veces esa desviación. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando estábamos viendo que el Bitcoin contra el euro estaba sobre 11.000, ¿vale? El día 15 de enero, si yo aplico esa probabilidad, quiere decir que se puede ir más o menos 2.000 euros abajo y 2.000 euros arriba y está en comportamiento normal, dentro de lo que es 3 veces la volatilidad, que es una barbaridad. O sea, ningún activo de bolsa de renta variable tiene esa volatilidad, ni siquiera los chicharros. Pero bueno, ¿pero qué os quiero decir con esto? Pues que este movimiento, hasta aquí más o menos, es totalmente normal. O sea, normal. Pero quiero decir que este revuelo que ha habido se hunde el mercado. Claro, se hunde si se hubiese ido a 6.000 o a 5.000, porque ya nos hubiéramos salido de esas probabilidades. Estaríamos justo en lo que queda de aquí, el 0,03, ¿vale? Y fijaros que el precio luego ha acabado otra vez volviendo. Al final, ¿qué os quiero decir? Que es muy importante saber dónde os estáis metiendo en términos de volatilidad. Si yo me voy a Ethereum, tiene un poquito menos. Si me voy a Litecoin, tiene un poquito más, bastante más, ¿vale? Y eso es lo que yo tengo que contemplar cuando me tomo en consideración qué puede pasar con el precio. Fijaros, esto es una página muy interesante, muy chula, que os invito a que buceéis porque está dando una información, vamos, súper valiosa, que hace nada esto no estaba. Este no solamente me está dando lo que está, en este caso, fijaros, voy a coger Bitcoin, por ejemplo. Esto es la volatilidad de Bitcoin. Claro, en septiembre, o bueno, en mayo, tenía un 50% de volatilidad. Para que tengáis una idea, cuando un activo tiene un 16% de volatilidad, significa que hasta ayer, en lo que es volatilidad histórica, el precio ha subido o baja diariamente un 1%. Es decir, que si tiene un 60, estoy asumiendo un más menos 4%. Aquí asumía que Bitcoin podía subir o bajar un 4%. Claro, aquí donde estamos ahora, pues esto puede subir o bajar, pues fijaros, con 111 de volatilidad, pues puede subir o bajar un 10% cada día. Y en esta página además vemos cuál sería la proyección de volatilidad futura. Es decir, que esto se puede ir aún más
dentro de este rango. Y eso lo puedo calcular para todos y cada uno de los criptoactivos. Fijaros, Ethereum, que decíamos que había caído, y ahora está otra vez, incluso ahora está más alta que lo que es Bitcoin. Si vamos a Litecoin, estamos en niveles ya de 160. Esto es una barbaridad. Es decir, en un año yo puedo perder todo. Y esto me lo está diciendo aquí. Entonces, esta página, quedárosla porque tiene funciones muy interesantes. Y obviamente, si comparamos esa volatilidad de las monedas, pues vemos que Bitcoin, así todo, en lo que es a 365 días, anualizada, o sea que ahora estos últimos días, pues aún no ponderaría mucho, pues es de las que menos volatilidad tiene. Por eso es también una de las referencias que más se toman. La comparáis con el Standard & Poor's o contra el oro y veis que obviamente no estamos hablando del mismo tipo de activos en rentabilidad-riesgo, porque aquí estamos tomando rentabilidad-riesgo. Y la que es más volátil, que es una bomba, ¿no? Que jamás, esto sí que ya es pura cara o cruz, es Stellar Lumens, que sería esta de aquí, que curiosamente está entre las top 25 ahora mismo. Al final, ¿qué os quiero contar? Pues que vamos a entrar en un activo que tiene mucha más volatilidad, mucho más riesgo, pero también tiene mucha más volatilidad, pero también mucha más posibilidad de rentabilidad. Y al final, como esto es un juego de probabilidad, yo lo que veré es que tengo un 5% de probabilidad de ganar dinero, pero, solo tengo un 5%, pero cuando lo gane, ganaré un 200, un 300, un 1000%. Cuando yo compro una acción, tengo una probabilidad del 40% de ganar dinero, pero sobre una rentabilidad posible de un 20%. Entonces, ese es el cálculo que yo estoy haciendo, para luego ver qué cantidad meter. Obviamente, ahora lo veremos, pero aquí no hay que meter todo el dinero que tengo para inversión. Al revés, hay que meter tan poquito que casi me dé cuenta que estoy invertido en este tipo de activos. ¿Vale? Pero lo que me da de momento es pues una forma distinta de acercarme al mercado, obviamente con mucha más volatilidad. O sea que luego eso hay que ponerlo también en relación con lo que es la rentabilidad que me ofrece. Una cosa interesante es ver qué correlación tiene, porque yo os decía que para que yo sea un activo de inversión que yo me mire, tiene que estar descorrelacionado del resto de cosas. Fijaros, esta es otra página donde yo puedo calcular, en este caso, Bitcoin contra el Standard & Poor's y ver cómo se han comportado. Si tiene correlación cero, es que totalmente independientes. Si es positiva, aunque solamente 0,20, quiere decir que suben los dos. Y si es negativa, es que va en contra de ese activo. ¿Vale? Fijaros que ha habido momentos que ha estado en negativo, aunque estamos en niveles mínimos. Si lo comparo contra el IBEX, por ejemplo, ¿vale? Resulta que Bitcoin y IBEX tiene cero correlación. Si lo comparo con S&P, pues 0,12, que lo acabamos de ver antes, o si lo comparo con el oro, pues también de 0,08. ¿Vale? Es un activo que, por tanto, sí me descorrelaciona. ¿Vale? Además, muy importante, y estos días lo hemos visto, lo que es la correlación luego entre las propias criptomonedas. Fijaros que no todas han subido igual, no todas han caído igual. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si yo me hago una pequeña carterita, lo que tendré que mirar es esto. O sea, ver que no estoy comprando lo que todo sube, digamos, de la misma forma o todo cae de la misma forma. Intentaré buscar, optimizar, pues fijaros, Ethereum con Bitcoin ahora mismo no se mueve de la misma forma. Ripple, en cambio, sí está yendo más allá. O Monero, o Litecoin. Fijaros que tiene sentido. Antes hablábamos de criptomonedas. Pues las criptomonedas tenderán a estar todas más alineadas. Y cuanto más rara sea, menos tenga que ver con Bitcoin en este caso, pues esta Redcoin, no hace ni caso, si queréis. O sea, su impacto pues es más sobre Ethereum, tiene más correlación que no sobre Bitcoin. ¿Vale? Y fijaros este caso de aquí, Bitcoin Gold, correlación negativa. Es decir, ha estado subiendo Bitcoin y Bitcoin Gold está bajando. Y al revés. Estos días, fijaros, estos días, ahora os cuento esto es Bitcoin Gold. Fijaros, es relativamente reciente, no tiene ni 6 meses de vida, pero el precio está pues como el primer día que salió. O sea, no ha sufrido ni de las ventajas, si queréis, aunque bueno, aquí sí, pero vamos, en relación a su precio inicial no,
sea, está plano. Eso es interesante al momento de confeccionar esa cartera. Además, igual, la página que os enseñé antes, esas correlaciones no son constantes, ni son iguales en los mismos plazos. Fijaos, aquí he cogido Bitcoin contra Ethereum, ¿vale? Pues a principio de noviembre, pues era de 0,6. Llegó a estar un momento en que era cada cual iba por libre. O sea, antes del subidón de mediados de diciembre, ¿vale? No tenían nada que ver. O sea, que me ayudaban a diversificar, a descorrelacionar, mejor dicho, ¿vale? Y así podéis calcularlo sobre todas las monedas, incluso hacer grupos. Fijaros, esto está muy chulo porque es cuáles se mueven de la misma forma. Pues Litecoin, fijaros, como lo que antes decíamos, Litecoin, Bitcoin están aquí. Porque son, en este caso, pues criptomonedas dentro de esa diferenciación que hemos hecho antes. Entonces, esto siempre es muy interesante que lo observéis. Igualmente, hablando de correlaciones, fijaros, aquí ya, este es el gráfico de antes, en el cual ponemos lo que son las búsquedas en Google contra el precio. Aunque yo no quiera creerme estas cosas, pero fijaros que se puede hacer una regresión. Y según este precio, o sea, según esto, ahora mismo Bitcoin, si ahora esto no acaba de volver a subir el interés por parte de la comunidad, pues si aplicamos aquí una formulita de regresión, valdría $7.000. Sin embargo, está a 11.000 otra vez. Pero bueno, posiblemente ahora hayan subido las búsquedas en Google. Bueno, es una aproximación, no nos dice nada, pero como hablamos de correlación, pues me parece interesante que sepáis que esto existe. Para ponerlo todo en contexto, hay que ver que ese alto riesgo, ¿vale? Ese muy alto riesgo, esa bomba de relojería, lleva aparejada una altísima rentabilidad. Lo hemos visto, a final de diciembre, pues Bitcoin 1.300, Ripple 34.000, y esto es lo que hace que al final, de forma inteligente, yo pueda destinar una muy pequeña parte, o yo pueda ver si interesa destinar. Ahora os lo voy a demostrar con datos, ¿no? Pero a ver si eso me interesa o no. Fijaros, este es el tipo de activo que yo tengo ahora mismo, y esta es la proyección. En este caso es Bitcoins. ¿Dónde puede estar? Pues ahora mismo, si decimos que mañana sube un 10% o cae un 10%, pues es lo que estamos, es a lo que estamos jugando. A medida que la volatilidad baje, esto debería bajar, ¿vale? Pero hay que saber dónde se está. Si lo vemos en distribución, ¿vale? Pues ya está el precio aquí, estamos en 11.000, pues lo lógico ahora mismo es que hay más probabilidad de que caiga en este lado que en este. Esto simplemente os da al final pues la probabilidad de que en 7 días estemos en una zona u otra. Pero claro, cuando estamos en niveles de 8.000, ayer, pues te decía, hombre, ahora mismo, pues por probabilidad, y suponiendo que todo siga como hasta ahora, debería irse el precio más hacia arriba. ¿Vale? Y lo que me interesa es ahora que sé que tengo un activo de mucho riesgo y de mucha volatilidad, ver comparando, o sea, ver en comparación con otros activos si ese exceso de riesgo me compensa o no asumirlo y en qué cantidad. Y es lo que vamos a hacer con el reto de Sharpe o con el reto de Sortino, que va a ser justo pues compararlo. Pues mira, he cogido aquí 2 años y he mirado el IBEX, por ejemplo, pues tiene un ratio de Sharpe de 0,18, es decir, que esto no me compensa ganar un 3% de TAE en este periodo con una volatilidad del 21. En cambio, el S&P me da una TAE del 10%, o sea que yo he ganado un 10% cada año con volatilidad del 16%. Y el Sharpe es más alto, ¿lo veis? Esto es lo que, o Sortino, si queréis, que es lo que se aplica más para hedge funds, que es para al final lo que yo quiero compararlo. Entonces, cuando está cercano a 1, yo creo que cuando más cerca de 1 está, pues más me compensa la rentabilidad riesgo. Fijaros, 0,82 en ese caso del Nasdaq. ¿Qué supone con el Nasdaq? Que por un poquito más de riesgo, de 16 a 18, saco 5 puntos más de rentabilidad. ¿Lo veis? Luego, entonces, me interesa o no, ya es cuestión de cada perfil de inversión de cada uno, el destinar más o menos inversión a Nasdaq que a S&P o que a bonos. Fijaros, con los bonos, obviamente, los bonos pues han dado poquito, pero con muy poca volatilidad. El Sharpe es 0,27. Bitcoin, ¿qué ha hecho? Pues fijaros, me ha dado mucho riesgo, 66% de volatilidad, pero claro, en esos 2 años
180% de rentabilidad. Luego entonces Sharpe me dice que esto sí que me está compensando. Otra cosa es que yo lo quiera asumir y cuánto, que ese es el kit de la cuestión, ¿vale? Pero tenéis que ver que eso es lo que me indica, eso es lo que yo quiero saber. Relación real entre rentabilidad y riesgo, ¿vale? Eso mismo lo podéis sacar para cada una de las criptomonedas. Aquí os lo he sacado pues para Ethereum, por ejemplo, y vemos que pues tiene aquí este periodo que he considerado, un Sharpe de 5,42. Pues este es el que con menos volatilidad, que es una barbaridad, pero obtiene más rentabilidad riesgo, ¿vale? Si me voy a Ripple, por ejemplo, este no me interesa. ¿Por qué? Porque me da mucha rentabilidad, pero también con mucho más riesgo. Y eso es lo que me interesa siempre de estos datos. Así las cosas, pues bueno, pues vamos a verlo en una cartera. Entonces voy a hacer dos tipos de carteras, ¿vale? Vamos a llamar cartera a la que solamente invierte en activos clásicos. Y la cartera B, que va a meter además, pues Bitcoin, ¿vale? Y así vamos a ver cómo se comportan. Lo lanzo del 2015 hasta finales del 2017, o sea, no he metido la parte de enero, y esta es la cartera que lleva 9 activos distribuidos equiponderadamente, es decir, que le meto un 11%, lo que sea, a cada una de ellas, y esta es la que no lleva Bitcoin. Fijaros, obviamente, el exceso de rentabilidad que me da. Aunque, claro, aquí me supone meter un 10% de mi capital en Bitcoin, que ni loco se me ocurre, ¿vale? Pero ahora vamos a optimizar eso. Lo interesante es esta figura, y es que metiéndole a la cartera B ese activo de riesgo, de ultra riesgo, cuando tenía volatilidad del 66%, no del 100% que tiene ahora, eso también es verdad, pero bueno, pues me suponía que pasaba de una volatilidad del 6 a un 10. Es decir, que obviamente que puedo perder más en el global, pero me compensa, o cada uno decidirá si le compensa ganar un 40% más. De eso se trata, justo de que optimicemos eso, ¿vale? Y que lo optimicemos de forma lógica. Pues en este caso, fijaros, cartera A con 8 activos. Eso me da un Sharpe de 0,35. Frente a meterle Bitcoin, solamente Bitcoin, no hago una cesta de criptoactivos como debería, simplemente Bitcoin, me pasa a 1,45. Entonces yo digo, vale, entre esto y esto, ¿qué se te ocurre? Pues mira, pues vamos a hacer una cartera donde mi peso máximo sea el 1%. ¿Y eso qué me da? Pues fijaros, 0,60 de Sharpe. Digo, bueno, ¿me compensa? Pues mira, paso sin utilizar criptoactivos de 12% de volatilidad, anda, a menos volatilidad. Curiosamente, ¿por qué? Porque en los periodos malos, como esto está descorrelacionado, resulta que me ayuda a mejorar. Y la rentabilidad también la mejoro. Luego entonces me interesa meter. Cuanto más le meto, aquí pongo un 1,5 y aquí pongo un 2%. Yo no metería jamás más de un 2% del total de mi inversión, ¿vale? Y aquí ya fijaros que ya no vale tanto la pena. O sea, de aquí a aquí sí que gano, pero luego ya se me complica un poco. Y eso, en una frontera eficiente, me supone que la cartera que antes tenía Bitcoin en el mismo peso que los otros activos, me daba volatilidad del 15, rentabilidad del 25. La que no tiene nada me da menos volatilidad, obviamente, pero fijaros, mucha menos rentabilidad. Pues llegamos a un punto donde se optimicen todos esos parámetros. ¿Dónde? Pues en vez de estar aquí, aquí. ¿Qué os quiero decir? Pues que con un 2% de mi inversión en Bitcoin he conseguido optimizar mi cartera, he mejorado, fijaros, la rentabilidad, sin irme a este caso extremo, que también podría estar aquí abajo, si las cosas me dan mal, ¿vale? Pero aquí voy a estar en este entorno. Luego entonces haría sentido, desde un punto de vista de inversión, el utilizar este instrumento, ¿vale? Ahora, el futuro, pues es esto, ¿no? Fijaros, este es muy gracioso porque decía, en diciembre las expectativas sobre criptoactivos era comprarnos el Ferrari, en enero ya vamos al Fiat Panda y en febrero a ver qué pasa, ¿no? Un gráfico que se parece mucho, ¿vale? Que no me gusta ver porque al final podemos estar aquí, si os abstraéis de esta parte, esto se parece mucho a lo que está pasando ahora mismo. Esto es el mercado de plata en estos años, en los años 80. Es el único mercado que ha tenido un comportamiento pues tan bestia en la subida, que ni siquiera el .com o ni siquiera los tulipanes
han tenido el comportamiento que ha tenido en el momento de criptoactivos. Al final, pues se da una paradoja, ¿no? Pues todo este movimiento de precios que estamos viendo, pues es lo que se llama la paradoja de las criptomonedas, ¿no? En la cual todos creemos que esto puede ser un medio de pago, ¿vale? Invertimos en ello y eso lo que hace es que el precio se dispara. Cuando se dispara de forma tan bestia como hasta ahora, al final ya no puedo pagar con las criptomonedas, me falla el sistema. Además, me entran los gobiernos, entra todos los miedos de burbuja, entra regulación, y los comercios son los que tendrían que estar pues apoyando aquí, al final pues no quieren utilizarlo. Entonces, esos son un poco los miedos que hay ahora, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Pues bueno, pues el futuro yo lo contemplo con varios escenarios, que todo esto al final, y es lo que tienes que asumir cuando lo utilizáis como activo de inversión. Está muy bien ver todos estos datos de aquí, ¿vale? Pero al final tenéis que ser capaces de responder, ¿vale? Vosotros a estas preguntas, ¿no? Que serían, entiendo la tecnología que aportan, yo la utilizaría, esto además interesará a más gente, ¿vale? Y puedo mantener esa posición. Entonces, si yo soy capaz de responder estas preguntas y soy capaz de entender qué es la volatilidad, qué es la correlación y qué es el riesgo, entonces este es un activo que me vale. Me vale para ese 2%, pero es que con un 2% estoy accediendo a unos rendimientos posibles muy, muy altos. Luego, entonces, sí vale la pena, ¿vale? Que al final yo me juegue una parte muy limitada como un activo de inversión en el cual yo voy a posicionarme. Estaría mejor hacer, como os decía antes, pues una pequeña distribución. Yo digo, vale, 2% de mis 10.000, pues son 200. Pues ese 200, pues tal vez hacerlo en 2 criptomonedas, ¿vale? Pues bueno, cosas básicas que son tan obvias que cuando las ves ahora en prensa, ¿no? Pues hoy mismo en el Confidencial salían, van a prohibir el Bitcoin. Pues ahora estamos todos los días con noticias alarmistas de uno y otro extremo. Mañana saldrá pues que todo sube muchísimo y que hay que ver esto, que es una burbuja y tal. Al final hay que ser capaces de conocer lo que se está haciendo, ¿vale? No endeudarse, no invertir más de lo que puedes perder, ¿vale? Hay que seguir todo el mercado, aunque sea como una forma de estar informados. O sea, yo os invito a que esas páginas que hemos visto de correlación, a que entréis en CoinDesk, a que entréis en Reddit, que os vayáis mojando de toda esa tecnología, porque aunque, como hemos visto, tecnología y token van unidos, cuando hablamos de temas públicos, privados es distinto, si no invierto, por lo menos que esté informado, es una oportunidad única. Estamos en la revolución industrial de Internet, ¿no? Como dice nuestro libro. Y entonces eso aprovecharlo, aunque sea para formación de cada uno de nosotros y nuevas perspectivas de negocios que se pueden estar creando. Fijaros cómo de esto han salido, pues bueno, desde las exchanges, que son las que están ahí centralizando el intercambio de criptomonedas. Los mineros que están ahí produciendo. Las apps que salen como medio de pago. Es decir, hay todo un criptonegocio, ¿vale? Que va a ir a más. Y eso solamente la parte que os cuento de inversión, en la parte de legal, en la parte de aplicaciones blockchain, pues hay por ahí un mundo. Entonces, eso hay que saber utilizarlo. Y es un poco lo que os quería contar. Me podéis seguir en Twitter, este es mi, vamos, en Molina Jordá, El Confidencial, y también pues hay una charla informal en Madrid que vamos a hacer la semana que viene, que si queréis pues acercaros, ahí con un vinito, pues vamos a tocar todo el tema de inversión en lo que son criptoactivos. Y ya sin más, Susana, si hay alguna pregunta que yo no las puedo ver. Sí, gracias, Javier. Sí que ha habido algunas preguntas durante la charla, pero yo creo que además las has ido contestando porque hacían referencia a la correlación entre las diferentes criptomonedas, la formación, la utilización de carteras mixtas, y de eso hemos hablado. Y lo único, como queda ya muy poco tiempo, nos habíamos dado hasta las 7:30, una que hay aquí que está también muy de moda, que es el tema de las ICO. De las ICO, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves como elemento de...? A ver, ¿perdona? Si podéis... Si podéis responder, es vamos, interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque con una ICO lo que viene es un nuevo proyecto, es una nueva infraestructura que se está creando sobre la cual yo puedo participar, yo puedo invertir. Entonces, ¿qué debo saber? Pues debo saber
justo estas preguntas. Es que esto os vale para todo. Si yo lo entiendo, si tiene sentido, si no es un scam, si no es un fraude, y solamente estudiándola, conociéndola, yendo a las redes sociales, por eso os decía, ver qué piensa la comunidad, cuán grande es la comunidad alrededor de esa ICO, ¿vale? Es como yo obtengo una idea. Y luego, en lo que sería el asset allocation, es decir, ¿cuánto le destino yo a esto? Pues bueno, yo creo que al final yo he cambiado un poco mi visión. Yo antes veía más el core, digamos, de una cartera, pues el 80% yo lo destinaba a Bitcoin, y ahora con el paso del tiempo, incluso desde que escribimos mi capítulo de inversión en el libro de blockchain, he cambiado un poco la idea. ¿Por qué? Porque creo que hay más valor en las criptocommodities, en Ethereum o en RSK, ¿vale?, que no en las criptomonedas. ¿Por qué? Justo por lo que os decía, esas capas de valor que se pueden ir añadiendo. Entonces, hasta tendré capacidad de, en algún momento, poder hasta hacer una valoración que no sea estas inventadas, ¿no? Hoy, por ejemplo, leía un informe, de los que he sacado ya algún gráfico por ahí, que decía, Bitcoin vale $2.000 si atendemos a su coste de producción. Vale 700 como almacén de valor, o vale 1.800 si es una divisa. Y según Google Trends, vale 7.000. Y según algún cachondo de estos que vemos por ahí en los vídeos, vale 50.000. ¡Fua! Eso, ¿cómo lo metes tú en un sistema de inversión? Pues no tienes más que cogerte a lo que te he dicho, a ver cómo me impacta en la cartera, soy un creyente en esto y entonces lo añado. En cambio, Ethereum, por poner ejemplo, que ya va a ser superada, yo creo, o hay que ver esas modificaciones, como puede ser SK, te aporta ese otro dato, ese otro valor. Entonces, hacia ahí hay que un poco destinar esto, y justo las ICOs, que es lo que decíamos, pues vienen a ser los criptotokens que van a darnos más o menos sentido. Yo por eso os decía, por ejemplo, he puesto un ejemplo que es Economy. Economy no es más que una plataforma de inversión, o sea, os animo a que os metáis para investigarla, donde dentro hay criptofondos de gente más o menos apta, bastante apta, que está llevando a cabo gestión con criptomonedas. Entrar, aunque solo sea para ver cómo lo hacen, qué ponderación tienen, y ahí veréis como lo que se destina a ICO es una parte pequeña, pero se destina. Y normalmente ahí lo que os va a pasar es que vais a fallar en 9, pero en la que acertéis es donde está, digamos, el éxito. Pero claro, ese éxito, ese grado de acierto, hay que hacerlo en base a algo que tenga lógica. Y esa es mi recomendación. ICOs sí, pero sabiendo aún más, porque yo, Ethereum, puedo hacer un análisis incluso técnico, que no funciona, porque ya veis en esto, ¿dónde está? Aquí, bueno, podemos aplicar análisis técnico. Pues bueno, podemos aplicar análisis técnico para ver a lo mejor grandes tendencias o grandes momentums, o ver cuando el precio salta. Pero claro, si yo aplico análisis técnico aquí, ¿dónde pongo el stop? A ver, decirme, o sea, si Ethereum vale, esto es, ¿qué es esto? Litecoin contra dólar, vamos a verlo con Bitcoin. Bitcoin contra el dólar, ¿vale? Entonces, si yo he comprado aquí a 18.000, ¿dónde pongo el stop? ¿En 17.000? No, porque eso en base a qué me lo invento. ¿En la mitad de la última vela blanca? No tiene ningún sentido, vamos. ¿Por qué? Pues porque, ya lo ves, os saltará siempre. O sea, es que al final hay que irse a la base de la tendencia, que está en 4.000. O sea, Bitcoin es alcista aunque baje hasta 4.000 o 5.000 dólares, porque su tendencia es alcista. Entonces, eso es importante y debéis tenerlo pues siempre en consideración. Sí, bueno, el tema de las ICO es también un tema extenso, casi de detalle, de dedicarle un webinar en exclusiva. Y bueno, pues yo creo que hemos llegado a nuestro límite de tiempo. Gracias, Javier, de nuevo. Creo que se han contestado las preguntas que se han ido formulando, de todas las que han dado tiempo, hasta este momento. Y nada, animaros a estar atentos a los próximos meetup online que vamos a organizar, porque bueno, van a ser de temas variados. Hemos empezado por este tan apasionante de inversión, pero bueno, va a haber alrededor de más enfocados a tecnología o a negocio, aplicación en los diferentes sectores de actividad.
Bueno, pues nada, animaros eso a que estéis atentos y muchas gracias a Alex y a Javier y a todos los que habéis asistido. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias a ti, chao.